Así que todo suyo, Antonio, la apertura. Buenísimo, Javi. Bueno, empezamos un jueves más donde vamos a dar nuestras charlas habituales de los jueves. Este mes ha sido muy convocador, ¿no? Porque hemos tenido charlas una seguida detrás de otra y vamos a tener otras charlas. Después vamos a espaciarlo un poco por cuestiones de que se nos van a agotar los temas. Así que bueno, Roberto, estamos acá reunidos para hablar de sepsis y fenotipos. ¿Qué hay de nuevo o algo nuevo en qué pensar? Está muy bueno eso. Nada. Es todo tuyo, muchísimas gracias por participar, por querer charlar, y yo creo que es más parte de ustedes que mía. He sido el último en ingresar por ahí de todo, y el showman en este momento, como para presentar. Todo tuyo, Roberto, tenés micrófono Gracias, abierto Tony. y pantalla compartida. Gracias, Tony, gracias, Javi. Realmente es muy bueno. Una de las cosas que el otro día se hizo una reunión de todos los comités de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, y uno de los puntos es esto, que haya gente que se vaya involucrando más como ustedes y vayan tomando la posta. Entonces, nada, realmente para mí es una diversión hacer esto acá, estar con ustedes, tomando mate acá y charlando con ustedes de algo que me apasiona. Pero esto de que ustedes hayan tomado la posta, tanto vos como Javi, eso es muy bueno, es muy saludable para todo lo que tiene que ver con la terapia intensiva. Bueno, nada, esto de ver si realmente es algo nuevo lo que vamos a pensar, o algunas cuestiones que nosotros ya las teníamos y que volvieron a resurgir. Simplemente, como todas las veces, es trabajar con todos estos equipos. Ese es el interés que yo puedo mostrar. No me pagan nada, no saco plata, pero sí es tiene que ver con una pasión por esto y transmitir esto. Entonces, este señor que está sentado acá, este es William Osler, que fue uno de los grandes clínicos en general y que sentó las bases para muchas cuestiones que tenían que ver con esto de la observación del paciente. Y él decía ya hace 100 años que la variabilidad es la ley de la vida, y así como no hay dos caras iguales, tampoco hay dos cuerpos que se parecen, ni hay dos individuos que reaccionan de la misma manera y que se comportan de forma parecida en las condiciones anormales que conocemos como enfermedad. Y esto lo dijo casi 50 años antes de que se conozca el tema del ADN y todo lo que significaba posteriormente toda la cuestión genética y la formación de las proteínas. Él ya veía que había algo distinto, que no todos parecían igual. En los últimos 40 años realmente han venido muchos cambios en el tema de la sepsis que se fueron dando. Primero parecía una infección con cuestiones que parecían con la hemodinamia, después en el 90 empezaron a aparecer las citoquinas, y sobre todo en los últimos 10 años con la necesidad de ver que lo importante era el diagnóstico temprano. A fines que cerca del 2010, o en realidad en el 2014 se publicaron 3 trabajos señeros, porque toda esa primera década fue todo el tema de las terapias guiadas por metas, y en el 2014 se empiezan a aparecer que realmente no tenían diferencia el tratamiento usual con las terapias dirigidas por metas, pero que lo importante era que habían hecho el diagnóstico temprano, que esto de que habían bajado la mortalidad respecto a lo que significaba a principios del siglo, tenía que ver con el diagnóstico temprano, y empezó toda la era del diagnóstico temprano y estas necesidades de las definiciones y de reconocimiento temprano. Y a partir de ahí se presentó otro problema, porque, bueno, es muy fácil decir, bueno, vamos a reconocer tempranamente, pero cuando nosotros nos encontramos nos crea la duda de si realmente esto que nosotros estamos diciendo como sepsis se adapta al paciente que está acá, a Pedrito, a Juancito, a Anita o a Cristina. A ver cuál de ellas son todas iguales o no, y empieza a surgir esto del tema de los fenotipos. No solamente el tema de los fenotipos, sino que se empiezan a ver estos fenotipos, que algunos tienen cuestiones diferentes, y empieza a hablarse también de la resucitación en la inflamación o la resucitación metabólica y muchas de estas cuestiones. En eso estamos ahora. Entonces, antes de proseguir con esto, simplemente ubicarlo un poquito en el tema de lo que significa la genómica de la sepsis, si hay una o varias sepsis, pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? La sepsis, en la definición del 2016, precisamente es una infección
que en algún momento, que todavía estamos viendo, a ver cómo es, se desregula, se desmadra esa respuesta inmune, eso lleva a fallo de órganos, y sobre todo es el tema de la amenaza de la vida. Esto es lo que pasa. Generalmente cuando viene un germen, están preparados los macrófagos, los menocitos, con elementos para reconocerlos, que reconocen los patrones moleculares de los gérmenes en distintas partes, y esto empieza toda una cuestión, un proceso, una maquinaria de producción de sustancias para parar esa infección. En algunas cuestiones, como en la sepsis, esta producción de sustancias se desmadra. Y entre las cuestiones que produce todo este tipo de sustancias, producen lesiones para acá a nivel de las uniones entre las células del endotelio, para que pase, hay edema, el glucocáliz, que acá hay como una arboleda que está cubriendo alguna sustancia, se pierde, se presentan, todo esto para reaccionar contra la infección, pero en muchas cuestiones se ve desmadrada. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa esto. Toda una maquinaria, toda una industria de producción de sustancias que muchas veces tienen que ver con el individuo. No le estoy por hablar de cada una de estas, no se asusten, pero para que ustedes vean la cantidad de cosas que pasan dentro de la célula, dentro del sistema inmune, en el momento de la infección. Entonces, ese ADN, que es el que comanda, empieza a producir y a mandar la necesidad que se empiecen a producir elementos nuevos, produce los ARN mensajeros, estos ARN mensajeros después hacen en distintas estructuras que se empiezan a producir proteínas, factores de transcripción, y todo eso también lleva a la producción de algunos elementos para producción de aminoácidos, lípidos, etcétera, etcétera. Cada de una de estas partes tiene un nombre porque cada una se puede estudiar y se puede ver qué es lo que pasa. Así tenemos la genómica, la transcriptómica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto es una maquinaria que empieza a producirse. Entonces, el genotipo es esto, lo que nosotros entendemos que nuestra composición genética es lo que tenemos. Ahora, el fenotipo es la expresión de este genotipo sumado a lo que pasa alrededor, a lo que influye en su alrededor. Es decir, en el genotipo lo que tenemos es sobre todo la herencia, es lo que nos marca. Ahora, en el fenotipo no solamente tiene que ver con este genotipo, y tiene que ver con algunas cuestiones, por ejemplo, la nutrición, pero sobre todo el medio ambiente. Y esto ha tenido mucha trascendencia en muchas de las cuestiones. Sobre todo se ha empezado a estudiar mucho en algunas afecciones que afectan a los adultos, pero que comienzan desde muy chicos. Esas son aquellas enfermedades desarrolladas durante la niñez que terminan afectando al adulto. Estas cuestiones de los cardiovascular, la diabetes, todas las distintas enfermedades renales, que uno dice, bueno, lo quiere tratar desde adulto, porque los adultos empezaron a empezar a mirar a ver desde dónde empieza. Y en estos momentos, una de las cuestiones que se están empezando es que ya desde las abuelas ya hay influencias de cambio de esto que pueden influir en las enfermedades. Y esto empezó en el año 1956 con este señor que todavía ni conocía lo que era el ADN. Y se le ocurrió a este buen señor agarrar huevitos de mosca, que las moscas incuban las 24 horas, tienen los huevitos y después nacen las nuevas moscas, y las puso a estas que estaban acá, las puso a calentar a temperatura, a darle mucho calor. A estas las incubaba igual y a estas calor. Entonces el tipo vio que cuando estas crecían, que crecían en pocos días, las alas, que en este estaban acá, las alas estaban más acá. Entonces empieza una teoría que recién después de casi 50 años se le empieza a dar trascendencia, que el ambiente empieza a influenciar sobre nuestras expresiones físicas y sobre todo sobre como la presión clínica, influye, no es que nos cambie el ADN, pero cambia todo lo que viene por debajo del ADN. Es decir, este señorcito lo que empezó, todavía no se conocía,
pero esto de lo que era para ver y reconocer cómo era el genoma humano, empezó a verse que se necesita un epigenoma, a ver cómo influencia, porque hay cambios en la metilación del ADN, modificación de las histonas, y él dijo que este ambiente puede llevar a que se exprese ese genoma por este camino o se puede expresar por este otro camino. Es decir, ¿todos respondemos igual? No. Hay cuestiones ambientales que afectan la producción de las histonas, que esas histonas afectan cómo se transcribe ese ADN en el ARN, y eso lo que hace es la producción de las sustancias y la expresión de ese ADN, que es nuestra respuesta, sobre todo la respuesta inmune, puede ser diferente. De hecho, actualmente hay un cambio en la forma de interpretar cómo se producen las enfermedades, cómo es el proceso de enfermedad. Durante muchos años, sobre todo en los años 50, cuando él estaba, se pensaba, bueno, el tema es como las enfermedades infectológicas, o sea, había una causa, había una enfermedad, nosotros teníamos que tratar estas causas, entonces todo iba a tratar estas causas. Después se vio, sobre todo con el tema de los infartos y todo, que no era solamente una causa, sino que era multicausal la producción de las enfermedades. Y ahora lo que se ve es que no es que haya solamente multicausalidad, sino que en nuestros tejidos hay distintas cuestiones, hay redes multitisulares con genes centrales y genes periféricos que no es solamente que lo causal es lo que va a producir el problema. Esto que pasó con el COVID. Había personas que de la misma casa, que uno no le pasaba nada y otro terminaba grave y otro terminaba muriéndose. Entonces, ¿qué es lo que les pasaba a esas personas? Evidentemente, algún gen o algún gen periférico hacía que esto no fuera así. De hecho, actualmente, miren, no le voy a explicar tampoco todo esto, pero para que ustedes vean, las asociaciones al genoma y cómo las enfermedades cardiovasculares y en los distintos tejidos, cómo se va dando esta relación compleja, pero que tiene que ver a través de la biología de los sistemas, cómo funcionan la biología de los sistemas. Entonces, hay un entorno, que ese entorno influye, es lo que se llama el epigenoma, influye en algunas cuestiones sobre el genoma, sobre todo cómo se transcribe ese genoma, cómo se produce ese transcriptoma, cómo se producen las proteínas y cómo influyen en esa producción de proteína, que es el proteoma, y cómo se producen los metabolitos. Y ello lleva a la expresión clínica de toda esa cuestión que está pasando ante la sepsis, esta reacción desmadrada de producción de sustancias y producción de elementos que supuestamente debieran actuar sobre nosotros para defendernos, pero como en algún momento esto se desmadra, se pone mal y realmente actúan contra nuestro. Entonces, cuando nosotros hablamos de fenotipos y cuando nosotros hablamos de los distintos estos genotipos, ver que el fenotipo es la entidad clínica, son las características observables. Esto muchas veces le habrá pasado a ustedes, que miraban una placa, venía una bronquiolitis o una neumonía, y decía, esto es una placa típica de un adenovirus, o no, esto puede ser un sincicial, o no, mirá, esto es un neumococo de aquel. Entonces, esa neumonía, de alguna forma, esa entidad clínica, tenía características observables que ustedes lo llevaban de alguna forma a pensar que podían ser de otras cuestiones. O sea, esto lo del fenotipo, le hemos agregado algunas cuestiones, pero sobre todo el punto de decir, el fenotipo es la expresión clínica, son los subconjuntos de variables clínicas, bioquímicas que hemos aprendido ahora porque tenemos la disponibilidad, pero las manifestaciones de la enfermedad o la respuesta al tratamiento. A este fenotipo se le ha agregado algo que se llaman los endotipos. O sea, estas características clínicas, estos genes que vimos recién, que venía esto de la biología, de la complejidad que tiene, hay un subconjunto de pacientes que les pasa a ustedes, dice, este me anduvo bien con tal cosa, pero este no me anda bien con esto otro.
y le están poniendo y les llama la atención. Esos son los endotipos. Y ahora los estamos empezando a poder reconocer y ver. Aunque todavía no lo podemos aplicar a la cama del paciente, pero sí se empiezan a ver algunas cosas que se pueden hacer. Con respecto a los biomarcadores, esto es lo que nos está guiando un poco para poder observar y distinguir estos rangos diferenciales de este tipo de pacientes. Entonces, esto es lo que pasa con el asma, por ejemplo. En el síndrome asmático empiezan a ver, los neumonólogos empiezan a determinar fenotipos, pero también endotipos. ¿Quién de estos pacientes va a responder o no al tratamiento? Así tienen, miren, ellos tienen, de acuerdo a la inflamación de las células TH2. ¿Sí? Entonces, ellos pueden decir, tienen fenotipo A, tienen fenotipo B, tienen fenotipo C, y las distintas características, todas nos parecen asma iguales, pero no son todas iguales. Es como un síndrome asmático que tiene distintas expresiones desde el punto de vista de la clínica, y la trascendencia de eso es esto, reconocer endotipos que puedan responder o no, y el llevar a una terapia más de precisión. La idea de esto, y ahora después vamos a ver la diferencia entre la medicina personalizada, que le dicen algunos, pero todos ustedes hacen, este título ya está antiguo, porque ya no es, ustedes cuando tratan a un paciente lo tratan personalmente, sino cómo son precisos a la hora de darle un tratamiento a este paciente, porque el endotipo de este paciente es este. Si ustedes le dan, por ejemplo, ahora otras cosas, posiblemente este paciente no le vaya bien. Entonces, eso con respecto en general a lo que tiene que ver con la genética. Y con respecto a la sepsis, ¿qué pasa? Bueno, esto, estamos aprendiendo que cada vez depende cómo se expresa esa sobrereacción, ese desmadre de ese sistema inmunitario ante un germen, tiene que ver con la edad, tiene que ver con si hay pacientes con comorbilidades, tiene que ver con fuentes de infección, con los gérmenes, con el tipo de gérmenes, con el tratamiento que nosotros le hacemos. Y yo le agregaría a esto, que en algún momento lo voy a tener que agregar porque esto lo ponen varias veces, que es el contexto, y ahora vamos a ver esto, lo del contexto. Todo esto lleva a esta biología de la complejidad, que lleva a metabolitos y lleva a la presión del ARN mensajero, que hacen que se exprese el tema de la parte de la enfermedad clínicamente de una forma que nosotros podamos llegar a reconocer. A algunos pacientes no les va a pasar nada, responden de una forma, y otros pacientes pueden llegar a la muerte. Entonces, fíjense lo que son las expresiones, lo que estamos empezando. No simplemente miren los colores. Estos son estos metabolitos que hablábamos, lo del metaboloma, estos metabolitos plasmáticos, nosotros los estamos empezando a poder identificar. Y eso, este es un grupo de pacientes que expresa esos metabolitos, este es otro grupo de pacientes, esto es otro grupo de pacientes, pero no solamente que expresan el metabolito, sino asociar ese metabolito a cuál es la probable evolución de ese paciente. Esto lo habíamos hecho nosotros hace unos años, cuando todavía no teníamos ni idea, con los adultos de acá de Corrientes, y empezamos a ver que, por ejemplo, la interleuquina 6 era un marcador, y eran los pacientes que tenían más elevada la interleuquina 6 o la 12, o estas interleuquinas tenían más posibilidad de morirse que otros. Es decir, aquellos pacientes que inicialmente se presentan de alguna forma, posiblemente nos haga pensar a nosotros, y ojo, guarda con este paciente porque tiene más riesgo de mortalidad. Pero fíjense lo que nos ha pasado con el tema del COVID, en la inflamación en los tejidos. Fíjense, este es el compartimiento celular, acá es el intersticial, fíjense cómo tiene todas las expresiones de esto, pero cuando nosotros le queremos ver un distrés respiratorio del adulto, también hay cosas parecidas, no iguales, también en la 8, todo, las células son parecidas, pero no del todo lo mismo. O sea, no necesariamente la respuesta inflamatoria, la respuesta inmune es igual. Fíjense lo que pasa en la sepsis, que aún es más desmadrada, más cantidad de sustancias de lo que pasa en el SARS-CoV-2. Entonces, cuando se expresa el sistema inmune, esto es como cuando mi señora me reta, depende del momento que me reta, si qué es lo que quiere, si quiere plata, si quiere que yo me quede, o si me quiere retar,
Me reta menos, me reta más, me reta muy mal si quiere plata. Acá la tengo a Blanca que hace lo mismo con el marido. Y en esto, una de las cuestiones que nosotros también tenemos que aprender y en los últimos tiempos también se vio manifestado, es que no todos los pacientes son iguales. Hay una discusión muy interesante, académica, si realmente poner las razas, o sea, si la predisposición es por la raza o la disposición es por el contexto. ¿Por qué en los negros se produce más, de raza negra, se produce más el tema de la enfermedad de las células, no me sale el nombre, el glóbulo rojo, me sale ahora el nombre, asociado con la malaria y demás hierbas? Porque tienen antecedentes. Anemia falciforme. La anemia falciforme. Gracias, Tony. ¿Por qué se produce más ello? ¿Porque son negros? Porque es la raza negra, porque la genética es la raza negra, y se empezó a estudiar hacia atrás a esa raza negra, y vieron que aquellos que estaban ligados a África, al tema, porque es como una reacción para eso, como protección para el tema lo de la malaria, entonces vieron que aquellos que venían de ese lado tenían la posibilidad de eso, pero aquellos negros que venían de otros lugares, que eran de raza negra, pero de otros lugares, no tenían esa predisposición. Entonces hay toda una cuestión sociológica para discutir si realmente es el color de la piel lo que nos cambia o son las circunstancias ambientales las que nos cambian. Fíjense lo que pasa en Alemania. Esto es distintos tipos de incidencia de sepsis. Lo que ustedes van a ver más acá, más marrón, son que tienen más cantidad de sepsis. Los que ven azul son menos cantidad de sepsis. Y cuando ustedes ven estos condados de Alemania, estos que están más en marrón son los lugares que tienen menos personas con mayor problema con mayores problemas económicos y menos accesibilidad al sistema de salud. Ellos lo miden por la posibilidad de la farmacia, porque en la farmacia también tienen atención médica. Entonces, es como que estos que tienen más posibilidad de atención, pero sobre todo también tienen mejor cuestiones socioeconómicas, están mejor con este. Miren lo que pasó en Estados Unidos, en Nueva York. Esto es el Bronx y esto es Manhattan. Cuando ustedes vieron en las películas lo que es el Bronx, están todos los muchachos que problemas socioeconómicos, droga, que esto es un contexto. Bueno, la mayor, pero la cantidad de hospitales de acá en Manhattan y las cantidades de hospitales en el Bronx es la misma por millón de habitantes. O sea, la posibilidad y la disponibilidad de atención de salud es la misma. Pero fíjense los casos o la mortalidad que hubo en el Bronx versus la mortalidad que hubo en Manhattan. Hay estudios que ya se empiezan a hacer sobre esto, hay metaanálisis, y fíjense asociación, tomando dos cuestiones que tienen que ver con la inflamación, a ver cómo reacciona la inflamación, la proteína C reactiva y la interleuquina 6. Y fíjense que hay una asociación positiva entre la baja educación, también tiene que ver con los ingresos económicos, y los aumentos de proteína C reactiva. A menor educación, mayor producción de proteína C reactiva. A menor educación, mayor producción de interleuquina 6. Y eso también tiene que ver con la parte socioeconómica. Nosotros con Gustavito González y con Pilar Arias, que ella viene trabajando mucho con el SATIQ, tomamos a ver qué pasaba de 47 unidades, casi 45.000 pacientes, con casi 4.000 pacientes con shock séptico, y fíjense lo que pasa en la Argentina. Los lugares que tienen mayor mortalidad infantil y mayor pobreza son los que tienen mayor prevalencia de sepsis. O sea, fíjense lo que es el nordeste, donde nosotros estamos, y lo que es Patagonia, o lo que es la región centro. O sea, como que reaccionan nuestros chicos mucho más a la sepsis asociados a estas cuestiones de problemas de vulnerabilidad socioeconómica. No así la mortalidad. No es que nosotros seamos muy buenos acá, porque no es que no somos muy buenos, pero lo cierto es que estos aprendizajes que lo hicimos entre todos ha hecho que esto más o menos se nivelara, pero el problema lo tenemos acá, en la prevalencia de lo de la sepsis. Hemos aprendido que algunas de las cuestiones que pasa con esto, lo de la inflamación,
y les muestro esto porque ahora hay dos cosas que van a empezar a venir, que le voy a mostrar ahora más adelante, que cuando comienza la inflamación, una de las sustancias que se libera es la interleuquina 6. Esta interleuquina 6 actúa sobre el hígado, cambia algunas cuestiones y hace que se produzca la proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva es la primera que se reconoce como sustancia de reconocimiento de los patrones moleculares. Opsoniza las bacterias, se las presenta a los fagocitos, pero además también esa proteína C reactiva se adhiere a aquellas células que están en apoptosis por la inflamación, se adhiere a aquella cuestión. Entonces su elevación marca no solamente la posibilidad de que haya muchas infecciones, muchas bacterias, sino también que haya mucho tejido inflamatorio. Entonces es algo para tenerlo en cuenta. Lo mismo hemos aprendido en el último tiempo con el tema de la ferritina. La ferritina nosotros la teníamos solamente para ver, porque los glóbulos rojos se destruyen, venía la hemoglobina, la aptoglobina, al M, y acá se ligaba esto y se lo volvía otra vez a la parte de la médula ósea para producir otra vez nuevos glóbulos rojos. Pero hemos aprendido que en esta molécula de reconocimiento de los patrones, que es la Toll-like R9, una especie que está sobre los macrófagos, se unía al ADN viral y esto actuaba sobre los sitios de producción de la ferritina y eso como que hacía un círculo vicioso de mayor producción, o sea, cuanto más infección, mayor producción de ferritina. De hecho, empiezan algunos a decir, hay un síndrome en la sepsis hiperferritinémico por la producción, o sea, es un marcador de inflamación. Carcillo, que todavía está por publicar esto, empezó a medir esto y vio que en un grupo la proteína C reactiva y la ferritina estaban normales, con sepsis. En otro grupo la proteína C reactiva estaba elevada, lo que les pasa mucho a ustedes, lo tratan adecuadamente, el paciente mejora y desciende, pero la ferritina normal. En algunos lo que tenía era PCR normal, pero la que tenía elevada era la ferritina. El otro tenía elevada la proteína C reactiva, que no descendía, que continúa, aunque la ferritina normal. Pero el peor de todo era el grupo 5, que tenía elevados los dos. Cuando él empieza a medir con otras cuestiones, ve que la activación macrofágica, donde se enoja el macrófago y empieza a liberar y hace una inflamación exagerada, pero aparte, los de mayor mortalidad eran los que tenían los dos elevados, mostrando que la inflamación, aquella sepsis con inflamación, es una cuestión que nosotros tenemos que visibilizar. Él miraba distintos tipos de disfunciones de órganos, empezó a reconocer y dijo, mira, acá clínicamente yo puedo diferenciar, y por laboratorio puedo diferenciar que hay distintos, uno que está asociado a la trombocitopenia, otro que por el contrario hace inmunoparálisis, porque yo puedo medir eso, pero otro tiene una forma de expresión de toda esta cuestión de la sepsis, donde hay un fallo de órgano. Y lo midió con la ferritina y lo midió con la PCR, y vio que aquellos pacientes que tenían sepsis, pero tenían un solo fallo, tenían esto, pero que ese fallo no era inflamatorio, no tenían mayor mortalidad, pero aquellos que tenían cualquiera de estos tres que él distinguió, que tenían la inflamación exagerada, eran los que tenían mayor mortalidad. O sea, nos empieza a dar un hilo para decir, mírenlo clínicamente al paciente, si bien él tiene muchas cosas para hacer, y ahora vamos a mirar que otros tipos de expresiones, empieza a decirnos, miren, tengan cuidado, miren esto parte clínicamente, pero miren la inflamación. Y empieza a dejar, a poner, todavía no está, pero como una hipótesis de decir, aparte de los líquidos, aparte de las drogas, en algunos pacientes no debiéramos hacer resucitación, en realidad más que inflamatoria, resucitación antiinflamatoria. Entonces, llegamos a este punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar todos estos metabolitos y el paciente va a quedar allá en el fondo. Y vamos a tener que mirar la ferritina, la PCR, la interleuquina, a ver cómo está. No, todavía tenemos que mirarlo al paciente, y el fenotipo es la presión clínica de esto. Lo otro nos puede ayudar, pero todavía
para que nosotros podamos tomar. Ayer había una charla que se hizo en Colombia y lo invitaron a Nelson Pinto, que él está trabajando, él es un catalán que hace mucho que está en Estados Unidos, está trabajando en Chicago, Nelson Sánchez Pinto, y él está trabajando sobre todo esto. Y él decía, no, todavía nos faltan 5 a 10 años para que nosotros, al lado de la cama del enfermo, podamos decir con estos fenotipos y tratarlos acorde a los fenotipos. Y llegado a este punto, hay dos cuestiones que nosotros tenemos que diferenciar. Una es la llamada medicina personalizada. Esa es la que hacen ustedes, porque ustedes no es que ponen una computadora y lo tratan al paciente. Ustedes personalmente ven cada paciente y lo miran. Todo esto es cuestión del fenotipo, lo que trata de llevar es a una medicina de precisión, que nosotros seamos más precisos a la hora de tratar al paciente. La sepsis, como vimos, tiene muchos tipos de pacientes, pero lo cierto es que hay algunos tipos de pacientes que pueden tener bajo riesgo de mortalidad y otros que pueden tener alto riesgo de mortalidad. Pero aparte, estos pacientes con alto riesgo de mortalidad pueden tener esto que dijimos, endotipos, estos mecanismos que hacen que algún tipo de tratamiento fisiopatológico sea adecuado para ellos, pero haya otros tipos de tratamientos fisiopatológicos, como lo que vimos en el asma, sean distintos. Esta primera parte es lo que se llama el enriquecimiento pronóstico. No nos sirve para diagnosticar la sepsis, nos sirve para decir, este paciente tiene mayor o menor riesgo de mortalidad, en forma mucho más precisa que los scores. Nosotros podemos tener los scores, pero acá tenemos la parte de los biomarcadores que nos dicen, este pronóstico puede estar mejor o puede estar peor. Esta parte es lo que es la predicción enriquecida. A mí me gusta más esto de potenciada, porque nosotros podemos potenciar o podemos mejorar nuestra predicción y podemos decir, si yo le pongo tal medicamento, yo le pongo corticoide a este paciente, ¿va a andar mejor o va a andar peor? ¿Sí? O sea, tiene un endotipo particular que yo le puedo decir. Esto es lo que se llama la medicina de precisión. Fíjense, esto es lo que hace Buon. ¿Sí? Ustedes, estos son sustancias, mide la IL-8, mide distintas sustancias. Fíjense, el tipo mira y dice, bueno, acá 1070, bueno, acá tengo los que sí tienen, son bastante importantes. Pero acá no tiene tanta importancia, y acá tampoco tiene tanta importancia, y acá tampoco tiene tanta importancia. Entonces los empiezo a sacar. Empiezo a sacar esos pacientes. Y me quedo con estos. Ahí son 6 metabolitos que mide y empieza a medir esto. Entonces, si nosotros pudiéramos medir eso en la cama del enfermo, nosotros podemos decir, este paciente tiene bajo riesgo, este paciente tiene alto riesgo. Lo mismo pasa con la posibilidad de defunción. Si nosotros el corte lo hacemos más bajo porque queremos ver la defunción y miramos, bueno, este paciente, mira acá, esto es lo que tiene acá, tiene 13, pero este tiene 0. Este tiene 0, o sea que me dé esto, no hay problema. Este tiene 2. Entonces los empiezo a sacar. Y me quedan los que tienen esto y los que tienen esto, los que tienen más posibilidad de función. Esto es lo que nosotros vamos a empezar a hacer desde la semana que viene. Lo único que se hizo esto fue en Estados Unidos y lo estamos por empezar a validar acá en la Argentina. A partir de la semana que viene empezamos a hacer. Porque lo que ha hecho WON es esto. Dice, estos pacientes tienen riesgo bajo, este paciente tiene riesgo intermedio y este tiene riesgo alto. Y lo que nos habla es del riesgo. No nos da diagnóstico de sepsis. El diagnóstico de sepsis sigue siendo clínico. Y nosotros tenemos que ver. Y el tipo sigue siendo clínico. Lo que nos da esto es el riesgo. Fíjense esto otro. Nosotros dijimos, hay distintos tipos de sepsis. Imagínense que ustedes, así como sacan una ferritina, como sacan una PCR, ustedes pudieran medir este metabolito o este metabolito a las 3 de la mañana, porque si tiene este metabolito, ustedes le pueden dar hidrocortisona y eso tiene una resolución más rápida del shock. Ahora, si ustedes le ponen este metabolito, les da, usted dice, no, no le den hidrocortisona porque ese paciente le puede hacer mal. Esto que parece del futuro, de la guerra de las galaxias y demás hierba, se publicó este año. Esta es la relación entre la expresión del gen candidato a la cortical y la respuesta clínica. De hecho, este dibujo, que yo le cambié de acá nomás la letra,
Esto lo publicó en WON ahora en agosto. O sea, esto es de ahora. Ahora, ¿podemos ya nosotros hacer esto en nuestros lugares? Todavía no. Esto tiene que ser validado todavía. Esto es lo que ha hecho WON. WON juntó varias veces para ver esas subclases de pacientes y de expresiones de distintos metabolitos, a ver qué tenían, y veía que tenía un grupo con la clase A y otro grupo con la clase B. Y aparte venían subclases. Entonces, vio a ver cuál era la asociación de estas subclases con el tema de los corticoides. Acá había 52 pacientes, acá había 104 pacientes. Y vio que los de esta clase presentaban 4 veces más mortalidad que los de esta clase. Y simplemente fue una asociación. Todavía no quiere decir que eso sí o sí tiene que ser y que nosotros a lo de la subclase B no le tenemos que dar y a los subclase A no tenemos que dar. Pero es una observación y es una asociación que han visto que evidentemente los pacientes tienen algunos de ellos características diferentes. Y esto es, si ustedes quieren entrar y divertirse un poco, entran acá a esta página que es la W, esta que está acá de la Universidad de Pittsburgh, donde ustedes le ponen los datos acá, y lo que han visto ellos es empezaron a ver que pueden darse un fenotipo A, un fenotipo B, un fenotipo C y fenotipo D. Este es generalmente el que mejor anda, pero este es el que más respuesta inflamatoria tiene. Esto se está validando, nosotros estamos empezando a ver si esto también se reproduce acá en la Argentina, y lo que estamos haciendo es que viendo esto, pero no significa que con el fenotipo D, nosotros tengamos el fenotipo D, estamos autorizados a hacerle cuestiones antiinflamatorias. Eso no lo sabemos todavía. Lo único que sí, que la expresión de estas cuestiones clínicas hacen que se produzca este 3 tipos de forma de presentación clínica. Seguramente en algún momento, dentro de 5 o 10 años, podremos hacer ese tratamiento. Lo que sí sabemos, que hay diferentes formas, no es lo mismo el dengue viral, que la sepsis, y gracias a Dios ayer se anunció la vacuna contra la malaria, que es una de las principales causas de muerte en el mundo, pero no es lo mismo tratar con la malaria, o no es lo mismo tratar el estafilococo. Seguramente hay distintas formas clínicas de presentaciones, distintos fenotipos y diferentes manejos. Y lo mismo, a Analía el otro día le estaba hablando del tema de lo que significaba todo el PALIC y todo el tema de lo que significa el distrés respiratorio del adulto. Y probablemente haya distintas cuestiones por distintas respuestas y expresiones de genes que se producen en el alveolo. Entonces, posiblemente algunos, hay muchos, hay distintas cuestiones, pero él acá presentaban, decían, hay un fenotipo 1, un fenotipo 2, un fenotipo 3, algunos dicen otro tipo de fenotipo, pero el que nos atañe a nosotros al lado de la cama del paciente, es decir, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Lo vamos a tratar diferente si nosotros vemos estos diferentes? ¿O a todos le vamos a tener que poner alto PIB? ¿O a algunos le vamos a tener que poner bajo PIB? Es decir, eso trasciende esto de los fenotipos, sobre todo en cómo nosotros vamos a atender. Fíjense esto que apareció este año con el tema del manejo, para nosotros el manejo del volumen, parece toda una cuestión que teníamos que hacerla. Ahora Ranjit, Suchitra Ranjit en India, una de las cuestiones que le puso 10 por kilo y midió a ver cómo respondía. Algunos pacientes respondían, pero solamente el 30%, y algunos pacientes no respondían. En estos pacientes que el gasto le pasaba 10 por kilo, medía el gasto cardíaco por hemografía y no mejoraba, pero tampoco mejoraba el tema de la presión arterial, estos pacientes eran de esa expresión clínica, de ese fenotipo, que eran los que más mortalidad tenían. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que le pasamos esto y vemos que no mejora absolutamente nada, podemos hacer una segunda prueba, sí, medirlo, mirarlo, estar al lado del paciente, pero tener cuidado porque posiblemente este paciente viene a este lado. Muchas veces le pasan a un paciente, viene con sepsis, le pasan 10 a 20 por kilo, el paciente tiene muy buena respuesta, mejora la presión arterial y le parece una sepsis leve, más o menos una cuestión así, pero realmente posiblemente sea una expresión clínica de este lado. Lo mismo pasa con las drogas, esto ya lo pusieron ellos, Suchitra ya lo hizo en el 2013.
48 pacientes, les pasó 6 por kilo, y ellos tenían piel fría y ellos tenían piel caliente. Entonces dice, bueno, esto es un shock frío y esto es un shock caliente. Por eso a partir de este estudio es que se sacaron de las últimas guías de manejo el tema de la diferencia entre shock frío y shock caliente, que sí es una orientación al principio, pero nos puede llevar a esto. Estos con shock frío tenían 11 tenían presión arterial normal y 10 tenían presión arterial baja. A esto que tú tenían presión arterial, le pusieron dopamina y le pusieron adrenalina. Y se fijaron, y del shock frío, que supuestamente tiene bajo gasto cardíaco y resistencia periférica aumentada, vieron que algunos de ellos asumían que tenía fisiopatología de shock caliente si tenía la diastólica mayor del 50% de lo que era, menor del 50% de lo que era la sistólica. Por ejemplo, tenía una sistólica de 80 y tenía una diastólica de 30, eso significaba que era un perfil fisiopatológico de shock caliente. A esos pacientes le pusieron noradrenalina y esos 6 pacientes, todos esos pacientes mejoraron y sobrevivieron. Entonces, mirar lo mismo a estos pacientes que vieron de 8 de 11, a pesar de que clínicamente se presentaban con pie frío como si fuera un shock frío, esos pacientes le ponían, porque tenía una fisiopatología, en algunas otras cuestiones, tenía una fisiopatología de shock caliente, entonces eso hacía que diferenciarla, que posiblemente la forma clínica, la presentación, si bien podía tener esto, tenía una característica distinta. Eso nos llevó a nosotros, cuando se hizo el consenso ahora de latinoamericano de sepsis, sobre todo a Claudio Faucinho y a Adriana Joc Corrales, Claudio es de Brasil y Adriana es de Costa Rica, a decir estas recomendaciones. A ver, depende, usted puede hacer una estrategia cuando ustedes lo van a ver al niño, tiene un shock séptico, un shock sobre todo, traten de utilizar una estrategia individualizada a partir del fenotipo, de la expresión clínica. Por ahí fenotipo uno cree que tiene que ver con los biomarcadores y todo, pero recuerden, fenotipo es la expresión clínica que tiene ese paciente. Si está hipotenso o no está hipotenso, pero también tiene que ver el contexto donde usted está. Si está en este centro de salud, cuando nosotros nos llaman para derivar a nuestros pacientes y está en este centro de salud, tenemos que ver, es decir, ¿está hipoperfundido o no está hipoperfundido? Si no está hipoperfundido, por estas cuestiones que no sabemos cómo puede reaccionar a los líquidos, que puede reaccionar bien o puede reaccionar mal, le damos líquido de mantenimiento. Si sí está hipoperfundido, bajo pulso, sí que le hagan los bolos. ¿Sí? Ahora, puede estar en esto, que es donde están ustedes, ¿sí? Y decir, a este paciente que siempre monitorearlo, si lo expandiendo, monitorearlo con algunas cuestiones, mirar los reales, mirar el hígado de cómo está. Ahora, ustedes están acá. Entonces, ustedes le hicieron estos 10 por kilo, pero tienen la posibilidad, la disponibilidad de una UCI. Entonces, pero si le ponemos más, porque me parece que está este 10 por kilo, no, me parece que le está faltando. Bueno, eso que a ustedes les parece que le está faltando, lo pueden hacer, monitorean esto, pero también rápidamente, ustedes esos pacientes que no anden por todo lo que dijimos que hizo Suchitra, el tema puede ser que sea otro fenotipo, no el que se imaginan ustedes, sino que sea otro el fenotipo de presentación. Entonces tengan que tomar y adoptar otras medidas. Cuando va hacia el fallo multiorgánico, empezar a ver cuál es la expresión de ese fallo multiorgánico, cuál es la expresión clínica. Carcillo lo hizo un poco más complejo porque él puede medir muchas cosas, por ejemplo, puede medir el TNF, vio que aquellos pacientes que tenían algunas cuestiones que habían sido tratados con inmunosupresores, le medía el HLA-DR, si tenía menos de 30%, decía ya que era una inmunoparálisis, medía el TNF, si esos pacientes, fíjense la cuestión esta, cuando tenían más alto el TNF, uno dice, bueno, estos pacientes tienen mucha inflamación, en realidad lo que tenían más mortalidad eran estos, porque estaban con un gran síndrome antiinflamatorio exagerado, y esto le llevaba a mayor mortalidad. O, por ejemplo, si ustedes tienen un fallo multiorgánico asociado a trombocitopenia, pero él decía, bueno, hay que medir el ADAM13.
Y fíjense, si aquellos que mantenían más o menos la DAN 13 bien, si aquellos que bajaban tenían más mortalidad. Pero ¿quién de nosotros puede medir absolutamente todo esto? O algunas cuestiones que pudieran medir de el FAS en estas cuestiones, en estas cuestiones que tiene que ver acá con el FAS, para medir estas sustancias y determinar. Clínicamente nosotros lo podemos sospechar, pero realmente sigue siendo una cuestión de mirar clínicamente estos fenotipos. Sin embargo, Nelson Sánchez Pintos, tratando de ver que era complejo esto, lo que decía Carcillo, que es muy bueno, nos hace hablar de que hay distintos fenotipos en el fallo multiorgánico, pero Sánchez Pintos, como tiene una gran base de datos, empezó a trabajar en esa base de datos y sobre características clínicas, vio que podían haber 4 fenotipos en la sepsis. Un fenotipo 1, que era una encefalopatía grave persistente, un fenotipo 2, que era una hipoxemia moderada, pero de rápida solución. Muchos de ustedes habrán tenido pacientes con distrés moderado, pero que lo han intubado y han tenido rápida solución. Y hay otro que hipoxemia grave, como es el fenotipo 3, con shock, pacientes que han tenido hasta con alta frecuencia. Algunos en alguna entidad de Argentina, no sé cuántas ponen el pacientes en sepsis en ECMO, pero pueden entrar en ECMO, o pacientes con trombocitopenia persistente, moderada y shock, que era el fenotipo 4. Y lo que vio es que sobre todo esto, que uno dice, sí, Howard, el que está blanco al pulmón, que satura 80, que está en alta frecuencia con 30 de PAU, que está con noradrenal y vasopresina, eso. Pero bueno, esas son las cuestiones que nos hacen pensar que pueden haber distintos tipos de expresiones y esos son los que mayor mortalidad tienen. Lo midió este año con los adultos y empezó a ver las características y empezó a ver 3 fenotipos que también se expresan en el adulto. Puso niños y puso adultos y empezó a ver esto y decir, parece ser que hay una trombocitopenia shock, que es uno, parece que hay un shock con severa hipoxemia y parece algunos que hay con shock pero con insuficiencia renal. Empieza a visibilizar distintas expresiones clínicas o fenotipos de lo que significa todo esto. Franco Díaz, en Chile, cuando empezó todo esto del síndrome multiinflamatorio, empezó a juntar y dice, miren, hay algunos que producen miocarditis, generalmente lo de 0 a 5 años, pero otros tienen alteraciones multiorgánicas, también en mucocutáneas, más 6 a 12 años, estos se parecen más al Kawasaki, estos tienen algunas cuestiones, no tanta miocarditis, pero los adolescentes, cuidemos porque las expresiones del COVID y el síndrome multiinflamatorio tienen que ver en adolescentes más con el tema de miocarditis. O sea, el mismo germen, los mismos individuos, distintas edades, pero evidentemente las expresiones, los fenotipos son distintos. Entonces, hablábamos hoy de la cuestión de la inflamación, de las herramientas que nosotros tenemos. Algunas cosas a ver, miren y presten atención en esa inflamación donde la PCR no descienda. Acá hay algo de expresión inflamatoria que se está produciendo que la PCR no descienda. Lo más común es que no le estemos dando bien al germen. Aquellos que tienen más mortalidad es la que no desciende la PCR. El no descenso de la PCR tiene mayor fallo multiorgánico y tiene mayor mortalidad. Lo mismo pasa con la ferritina. Aquellos que tienen más alta ferritina tienen más posibilidades de mortalidad. Pero no salgan en un centro de salud cualquiera a pedir a todos PCR y ferritina. Si ustedes lo tienen disponible, es muy buena ayuda, pero esto no significa que lo tenemos que universalizar hasta a los centros de atención primaria. Por último, ir mirando que esta respuesta inflamatoria no siempre puede ser igual. Esto es, yo puse acá 2020, pero en realidad 2021, está a punto de ser publicada, ya se la aceptaron a Franco Díaz y a toda la gente, los colaboradores, y midieron las interleuquinas, tanto en el síndrome multiinflamatorio y en la sepsis, y se fijaron que uno dice, el síndrome multiinflamatorio lo tenemos que poner todos antiinflamatorios, pero cuando ustedes miran los niveles que vio Franco y todo el grupo, y también estaba Camilo Jaramillo, Seba González, los midieron, los niveles de interleuquina 6 y los niveles en que se dan en la sepsis son mucho menores. Entonces, debemos a todos los síndromes multiinflamatorios
ponerle corticoides, ponerle terapia como es, antiinflamatoria. Las expresiones clínicas, las expresiones bioquímicas, los biomarcadores, posiblemente en algunos lugares, posiblemente en otros lugares del mundo, pero posiblemente en nuestros lugares del mundo, puede ser que esto no tenga tanta trascendencia. Y fíjense, casi no hay diferencias entre la proteína C reactiva y la procalcitonina. Es decir, y terminando ya, no hay una sola sepsis, hay varias sepsis. El contexto les puede limitar en tener si van a utilizar alta frecuencia, si van a hacer, pero en el diagnóstico y en el reconocimiento, y esto de lo de los fenotipos, no se dejen marear por la cuestión que tiene que ver de los biomarcadores y de la cuestión, de laboratorio. Traten de mirar ustedes lo que es la expresión clínica, porque ese es el fenotipo. Y no creer que todas las sepsis son iguales y a todas las van a tratar igual. El desafío clínico de ustedes es reconocer eso, qué tipo tiene. Visibilicen la inflamación. Pero ojo, sean cuidadosos, porque en algunos pacientes, si no le ponen mucha antiinflamación, puede pasarle que tengan un fenotipo clínico de fallo de órganos con inmunodepresión. Confíen en lo que ustedes saben. Ustedes saben esto que parece que es nuevo y que está todo y que a Jabornegui le gusta hablar y que esto que lo otro. No, todavía estamos en estas cuestiones académicas, pero desde el punto de vista de lo que ustedes están haciendo al lado del paciente, confíen en lo que ustedes saben y en lo que ustedes están haciendo. Simplemente mirándolo más de cerca y que esos pacientes pueden no tener toda la misma presión de la sepsis. Y nunca olviden que ese paciente es individual. Bueno, con esto espero no haberlos aburrido y no haberlos enloquecido. Y nada, a disposición de todos ustedes. Excelente ponencia, la verdad, muy bueno, Doc. Fantástico. Pudo hacer un pantallazo general de los cuales rescato bastantes cosas, ¿no es cierto?, respecto de la medicina personalizada versus la medicina de precisión. Y si bien sí, nosotros creo que, a ver, clínicamente estamos acostumbrados a hacer una medicina personalizada porque lo tenemos ahí al paciente, creo que con todo esto hay un cambio de paradigma, a pesar de todo, donde se involucra esta medicina de precisión al tener al paciente ya enfrente nuestro, ¿no? Hay muchos lugares que quizás viendo dosajes de interleuquina, ferritina, aún en estas épocas, es muy difícil de lograrlo. Hay muchos centros que quizás no tengan el acceso a veces a la PCR o a la procalcitonina que tanto auge se le da, ¿no es cierto? Que parecía una vedette en su momento y ahora, bueno, la clínica es soberana. Eso es lo que me gusta que haya señalado. La clínica es soberana y había apartado yo acá algo como que había comentado usted y me gustó. A ver, hay que situar bien el endotipo para ver quién responde y quién no. ¿Y cómo saberlo? Saberlo a través de la medicina personalizada, saberlo a través de la medicina de precisión, yo creo que involucra a todo, pero sobre todo, y el cierre me parece que fue fantástico, no olvidarse de la clínica. Creo que a través de eso uno debería hacerse un flujograma nuevo como para repensar todo ese esquema que tenemos y nada, seguir adelante y ver qué resulta después de todo esto. No sé si quiere aclarar algo más. ¿Hay alguien que haya en el sitio como para hacer una pregunta? Hubo un par de comentarios ahí que podríamos verlo. Bueno, son agradecimientos en cierto modo. Desde Perú, saludos. Ahí ponen, sí, es cierto, y eso no. Hoy salió un documento sobre el tema de lo que van a ser las definiciones de sepsis y los estudios de sepsis, y también salió el otro día cuando salió el manejo de sepsis en adultos. Realmente cada vez se está visibilizando más esto de los contextos
y cómo nosotros podemos tener cosas diferentes. Y esto que decían, posiblemente haya cuestiones que nos parecemos todos hablamos español, hablamos castellano, pero cuando empezamos a hablar, ¿no? hay términos y conceptos que por ahí son diferentes, y hasta nuestra tonada. Y posiblemente, no por el habla, no por el idioma, pero posiblemente nuestros contextos hagan que nuestras respuestas inflamatorias no sean iguales. Entonces, estas cuestiones nosotros sería interesante si nosotros las podemos ir determinando, las podemos ir valorando. Todavía no tenemos los recursos para hacer eso. Solamente en algunos lugares se puede llegar a hacer eso. Pero lo que sí nosotros no podemos dejar de hacer es el tema de mirarlo clínicamente al paciente. Lo otro es lo interesante también, el ambiente en el cual se circunscribe nuestro paciente. Eso también es puntualmente señalado en muchas de las áreas clínicas, ¿no? Como por ejemplo, a ver, la diferencia que se suceden, se ven y son claras, de acuerdo al ambiente económico y social que tenga el paciente, también tiene su respuesta. Quizás muchos dicen sí, porque en un ambiente donde hay desprotección económica, quizás el paciente lo que siente es ya gastada su inmunidad frente a todos los choques que va teniendo, ¿no? Pero nada, eso creo que corresponde a un estudio más selectivo o más encaminado, porque sería casi como señalar diferencias socioeconómicas que Las hay, difícilmente las ya podemos empiezan a solucionar. ver eso. Sí, claro. Ya empezaron a ver eso, sobre todo porque se hizo evidente en la respuesta al COVID. Bien. Se hizo muy evidente esto porque se pensaban, a ver, estamos teniendo más gente, esto en Nueva York, esto es por una cuestión de que tiene menos lugares, vamos a poner más recursos médicos ahí, y no pasaba por el recurso médico, pasaba por otras cuestiones, entonces ya empiezan a ver esa cuestión. Y cosas con esto, lo del contexto, que como vos decías recién, a veces nos costó explicar por qué en algunos lugares no tenían que expandirlo y en otros lugares tenían que expandirlo, eventualmente verlo. Y muchos tomaron como que le estábamos haciendo un tratamiento diferencial, a algunos le damos y a otros no le damos. El tema es que cuando expandimos no sabemos cómo va a responder el paciente. Entonces, si el paciente no está en un shock, no está hipotenso, tenemos bibliografía, tenemos un respaldo científico para decir, mira, por ahora, mientras va, andar chequeándolo, andar mirándolo, pero poner el líquido de mantenimiento y mandármelo rápido porque uno tenés las cuestiones y la capacidad para tratarlo a ese paciente y me lo mandás. Y si ese paciente lo expande, y posiblemente sea peor para ese paciente. O sea, ante la duda, una de las cuestiones es decir, mira, poner el líquido de mantenimiento y me lo mandás. Ahora, si vos notás que el paciente está con pulso muy débil y vos como médico clínico estás en un centro de baja complejidad, y crees que el paciente está hipotenso con signos de y expandilo y entre los dos remamos, entre los dos miramos, pero expandilo. Tal cual, sí. Igualmente, de todas maneras, acá voy a hacer un hincapié para Javier, creo que le va a agradar. Tenemos una herramienta que está creciendo y realmente que está buena, que es la ecografía multidisciplinaria a la cama, al POCUS, en el pie del paciente, ¿no es cierto? A lo cual Javier Pons es uno de los evangelizadores de esta nueva corriente y la verdad que sí, es otra de las herramientas que podemos tener y es fácilmente utilizable, es una más, aparte de la toma de presiones y todo lo demás. Yo creo que eso también nos mediría muy bien la respuesta. No sé si está de acuerdo Javier, abrió su micrófono. Lo único que voy a decir al respecto, porque ya ahí me dijiste que soy un evangelizador y me sentí como un poco... No, lo único que voy a decir al respecto es que no es un elemento complementario, sino que es parte de la clínica. Fantástico, Tenemos que dejar de verlo como un... O sea, ustedes cuando ven un paciente y tienen el estetoscopio no piensan que es un anexo de la clínica. El estetoscopio es parte de nuestra clínica. Entonces tenemos que lograr entender que la ecografía es parte de la clínica, no es algo anexo a, no es algo, es nuestros ojos adentro del paciente. Así que nada, eso. Y sí nos facilita muchísimo el manejo de la bulimia. Es muchísimo más fácil ver qué necesita el paciente de vasoactivos, hasta qué vasoactivo, o si necesita o no necesita líquidos.
es mucho más preciso y exacto, nada más que eso. Muy valedera tu aclaración. La verdad que sí, es verdad eso que decís, Javier. Sí, sí, eso es parte de la clínica. No debiéramos hacer esa diferencia y yo creo que acuñando la terminología precisa se van a hacer mejores logros. Es verdad, es parte de nuestro análisis. Es verdad. Muy bueno tu acotación, Javi. Bueno, Roberto, ¿hay alguien que tenga algún tipo de pregunta? Así no le robamos más tiempo al doctor, que la acá exposición fue muy clara. preguntan, Roberto, si hay algún tipo de fenotipo identificado en América Latina en particular, si hay números de Latinoamérica que puedan decir cuáles. Posiblemente esa respuesta se la podamos dar, no hay estudios hechos aparte, pero posiblemente esto se la podamos dar el año que viene, porque estamos midiendo. El 15 de septiembre empezamos a hacer un trabajo epidemiológico prospectivo, vamos a terminar el 15 de diciembre, en casi 100 unidades de cuidados intensivos acá en la Argentina, donde medimos no solamente los fenotipos de Carcillo, sino también estamos por medir el persevero, o sea, la parte metabólica de eso, y clínicamente miraremos a ver cómo responde nuestro paciente. Ahora no hay, no tenemos, debe haber, seguro que debe haber, no lo tenemos visibilizado todavía. Lo tendremos prontamente, entonces. Yo, por mi parte, Antonio, agradecerte, Roberto. Yo le agradezco a ustedes, a mí no me tienen que agradecer nada, yo me divierto con esto, así que para mí hace un montón de años que nos conocemos. Charla y café entre amigos. Hace un montón de años que nos conocemos con Roberto y siempre es un gustazo intercambiar con este señor genial y terriblemente docente, que te agradezco de corazón, Roberto, que te hayas tomado este rato. No, vamos a dejar esto grabado, Antonio, ya en las segundas fines de semana lo compartimos y nada más por ahora. No sé si hay algo más por ahí. Pienso que no, yo creo que no vamos a robar más tiempo. Estuvo muy buena la charla, excelente, gracias, me adhiero a las palabras de Javier. Y bueno, estamos listos como para el próximo jueves, que ya les voy a pasar el flyer para poder conectarnos en nuestro jueves de Ateneos en Red. Muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias, Javi, gracias a todos los participantes y bueno, será hasta la próxima. Gracias a ustedes, Tony. Gracias a ustedes, Tony. Gracias, Javi. Saludos a todos.